Guatevisión presenta. Obedezca a coordinaciones que se establezcan. Esperamos seguir contando con el apoyo de la Policía Nacional Civil para las actividades que desarrollamos. Del 2018, hoy en Viva la Noticia, comisionado de la CICIG manifestó su inconformidad con el retiro de agentes de la Policía Nacional Civil encargados de su seguridad. Vamos a pedir formalmente el apoyo de la comisión para el combate de las estructuras criminales de las pandillas. El ministro de Gobernación pide al comisionado de la CICIG que realice investigaciones a las estructuras criminales. Específicamente contra la decisión que rechazó de manera liminar la solicitud ante juicio presentada contra el presidente de la República en relación a la tragedia suscitada en el... La Corte de Constitucionalidad ordena a la Corte Suprema de Justicia emitir nueva resolución en el antejuicio en contra de Jimmy Morales. A lo que se pudo haber desarrollado como aspectos de prevención, como bien lo indicaban las autoridades penitenciarias hace 48 horas. La intención es obviamente garantizar los procedimientos en el tema de garantías de vida de manera muy específica y puntual. A las autoridades judiciales se les ha indicado mediante oficio los razonamientos por el cual no se han efectuado. Los traslados de reos en los 22 centros carcelarios del país continúan suspendidos. Se pronostica un mes con este problema. Cuerpos de socorro dieron a conocer el plan del sistema de prevención que se tendrá para el descanso de Semana Santa. Hablamos de lo que sucede a nivel internacional, acompañado de los miembros de su gabinete ministerial. Pedro Pablo Kuczynski renuncia a su cargo como presidente de Perú. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue interrogado e imputado por supuesta financiación de su campaña. Y hablamos del deporte nacional. Federación Nacional de Fútbol dio a conocer una carta que el presidente Jimmy Morales envió a la FIFA. Y en el deporte internacional, Conmebol anunció el nombre de la empresa que se hará cargo en cuanto a los activos comerciales de la Copa América 2019. Le tenemos todos los detalles. El mundo de los espectáculos también presente quien interpretará a Luis Miguel de niño. Les tenemos todos los detalles. Hoy es el Día Mundial del Agua. Les presentamos un análisis y sobre todo recomendaciones para cuidar este vital líquido. Entre las noticias curiosas, destruyen auto de $350,000. Un acaudalado hombre de negocios decide demandar a la policía de Reino Unido. Le tenemos más información. Esto es Viva la Noticia. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto poder darles la bienvenida a una jornada más. Hemos llegado al jueves 22 de marzo del año 2018. Lorraine, ¿cómo estás? Buenos días, Vero. La verdad es que muy contenta de compartir una nueva mañana con todos ustedes, dándole la información de lo más importante de lo que sucede en Guatemala y en el mundo. Tenemos muchísimo para compartir esta mañana. Vamos a salir ya en unos minutitos a las calles para que usted sepa y conozca lo que está sucediendo en cuanto al tránsito, pero tenemos que hablar del clima. Importante comenzar con este tema esta mañana. Es importante darle entonces esta información. Desde ayer se preveía entonces el ingreso de un frente frío. Tenemos una temperatura actual que vuelve a descender un poco, hasta 15 grados centígrados con cielos parcialmente nublados, pero más adelante le estaremos platicando un poco acerca de este sistema de alta presión que podría estar afectando el territorio guatemalteco para las próximas horas. Bueno, ya estaremos hablando de este tema, del incremento en la velocidad de los vientos que se ha vivido también en la ciudad de Guatemala. Todo esto lo encuentra hoy en Viva la Noticia. Pero vamos a salir a las calles. El carrito de Viva la Noticia está listo para poder recorrer esos principales puntos que nos dan un parámetro, Lorraine, de lo que está pasando en las calles guatemaltecas. Vemos entonces el final de la calzada Roosevelt, donde podemos ver ya bastante carga vehicular, ya hay bastante movimiento desde muy tempranas horas de la mañana para que ustedes lo tomen en consideración. Seguimos recorriendo Guatemala, diferentes puntos de esta, que es una de las arterias más
más circuladas de todo Centroamérica. Si hablamos de la calzada Roosevelt, 2 carriles reversibles a la altura del Molino de las Flores para que usted lo tome en consideración. Está fluyendo el tránsito, una de las semanas más duras también en cuanto a congestionamiento en el año, la semana previa a la Semana Santa. Vemos entonces otro punto importante de la ciudad de Guatemala y nos trasladamos al ingreso a la ciudad de San Cristóbal por la calzada Roosevelt, este puente que ha sido escenario de fatales accidentes, por lo tanto se le recomienda tener especial precaución, pero vemos ya que se encuentra con bastante carga vehicular. Sin embargo, esta no llega al kilómetro 21. Sabemos que hay otros días que ya vemos congestionamiento desde la entrada a San Cristóbal hasta este punto del occidente. Si usted proviene de San Lucas, de Antigua Guatemala, del occidente en general, esa es la situación que encontrará. Calzada Doroteo Guamuch Flores, podemos observar que se encuentra bastante fluido el tránsito en ese lugar y cambiamos de página. Vamos a ver entonces otro punto importante, otra arteria principal. No corre con la misma suerte en la entrada a Misco, donde vemos que se encuentra ya bastante cargada esa área, como es normal cuando son las 5:45 de la mañana. Más puntos para que usted tenga de referencia de qué está pasando en las calles. El puente Jorge Surqué, como siempre, congestionamiento, hay fluidez vehicular a las 5:45. Increíble realmente que a esta hora de la mañana estén así de congestionadas las calles. Es algo característico que hemos visto en los últimos meses ya en la ciudad de Guatemala. Por ejemplo, lo que está pasando en la calzada San Juan a la altura del Ix. Vemos entonces ya bastante carga vehicular también y nos trasladamos al polideportivo. Uno de los carriles se encuentra bastante fluido, el otro no corre con la misma suerte. Todo esto es para que usted lo tome en consideración previo a salir de casa, por si quiere salir unos minutos antes. Más imágenes para compartir a esta hora de la mañana que está pasando en Ciudad San Cristóbal, y en este momento tendremos varias vistas de este lugar, sobre todo para las personas que quieren integrarse a la ciudad de Guatemala para realizar cada una de sus labores. Este es el paso de la Pinares, pero tenemos más imágenes también de Ciudad San Cristóbal para que todos ustedes puedan compartir con nosotros otros puntos, por ejemplo la salida a las Charcas, que suele ser un tema difícil incorporarse a la 35 calle. Sin embargo, ya se encuentra habilitado también el carril reversible para que usted lo utilice y facilitar un poco el movimiento vehicular a esta hora de la mañana en ese sector. Vemos entonces otro punto importante, otra de nuestras arterias principales. Cambiamos de página también para que usted lo tome en consideración, la tercera avenida de la calzada San Juan. Y sí, cada vez más temprano estamos teniendo más movimiento vehicular. Bueno, este carrito sigue su recorrido. Llegamos a Puente El Caminero para que usted también sepa si es que va a recorrer este punto. Tiene alguien a quien pueda asesorar. Además, llegamos a otro punto importante para poder compartir con todos ustedes. Esta es la situación que se está viviendo en Guatemala. Concluimos entonces con la calzada Roosevelt frente al Centro Comercial Tikal Futura, donde nos encontramos ubicados. Nosotros tenemos muy buena visibilidad de cómo se encuentra el tránsito en este sector, bastante fluido como es común, y concluimos también con el kilómetro 9 carretera a El Salvador, donde se encuentra bastante fluido por el momento. Más adelante, por supuesto que tenemos más información, actualizaciones de tránsito, qué es lo que está pasando en los diferentes puntos de la ciudad de Guatemala. Pero vamos a comenzar rápidamente hablando del acontecer nacional. Luego de que se diera citación, se diera un amparo, bueno, ayer se llevaba a cabo finalmente en el Congreso de la República esta reunión, esta citación por parte del Procurador de los Derechos Humanos. Jordán Rodas acudió a esta citación de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República, donde respondió a varias preguntas. El diputado Fernando Linares Beltranena empezó esta citación a la que acudió Jordán Rodas, procurador, cuestionándole si verdaderamente él no se había percatado de las mantas y del anda de la procesión satírica que efectuó un grupo de mujeres el pasado 8 de marzo en el momento que él ofreció un discurso. Rodas respondió que él no tiene ojos en la espalda y que efectivamente no notó el contenido de las pancartas y tampoco de la procesión a la que se refirió el legislador hasta que observó las imágenes en los diferentes medios de comunicación. Cuestionamientos, como decimos en el derecho penal, sobre el tiempo, lugar y modo de la acción. Si estuvo el 8 de marzo, si no se le ocurrió dejar de tomar el micrófono, si no se le ocurrió censurar las difamaciones que estaban haciendo de la Iglesia Católica, ¿por qué omitió denunciarlo, que era un delito flagrante de difamación? Cuestionó de manera enfática Linares Beltranena.
A las interrogantes del diputado, Rodas respondió que como católico no fue la mejor forma de expresarse y que para poder emitir censura debe existir conocimiento previo. Rodas no emitió su postura sobre el aborto y el matrimonio igualitario debido a que argumentó que no fue citado para aclarar esos temas. El diputado Luis Hernández Asmitia indicó que Rodas ha estado fuera del país más de 50 días en su mandato y aseguró que se han incrementado en un 70% los gastos en viáticos en comparación con el procurador anterior. Rodas respondió que los viajes han sido financiados por cooperación internacional. Y tenemos que seguir hablando de lo que sucede en Guatemala y el caso del Hogar Seguro sigue siendo noticia. Desde el día de ayer se llevaba a cabo entonces también una citación nuevamente, y es que la Corte de Constitucionalidad amparó a los diputados Sandra Morán y Leocadio Huracán y ordenó a la Corte Suprema de Justicia que fundamente su fallo por el antejuicio promovido contra el presidente Jimmy Morales, precisamente en el caso del Hogar Seguro. La Corte Suprema de Justicia tendrá 5 días para emitir el informe de por qué rechazó el antejuicio promovido contra el presidente de la República, Jimmy Morales, por la muerte de los 41 menores en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Esto que sucedía, recordemos, el 8 de marzo del año pasado. La solicitud de quitarle el fuero al presidente se deriva a la supuesta responsabilidad directa que tendría el mandatario por ser la Secretaría de Bienestar Social, una dependencia directa de la presidencia. Santiago Palomo, portavoz de la Corte de Constitucionalidad, dijo que se dio trámite al amparo promovido por los diputados de Convergencia y el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad determinó que la Corte Suprema de Justicia, cuando rechazó el antejuicio el pasado 22 de junio, lo hizo con falta de fundamentación. Los magistrados de la CSJ tendrán 5 días a partir del momento que sean notificados sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad para conocer nuevamente el antejuicio contra el presidente. Si insisten en rechazarlo, deben de emitir el informe con el fundamento de la resolución. La otra posibilidad es que le den trámite y nuevamente que quede en manos del Congreso de la República. El presidente Jimmy Morales asistió a la presentación del Plan del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, pero se negó a dar declaraciones a la prensa. En esa misma actividad, su vocero Heinz Hyman se pronunció al respecto. Tenemos que dar vuelta de página y seguir hablando de los temas que en definitiva nos incluyen no solamente a los guatemaltecos, sino al resto del mundo. Hablamos del Día Mundial del Agua, esta conmemoración que se viene llevando a cabo desde el 14 de junio de 1992. El Día Mundial del Agua se propuso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, efectuada esa fecha en Río de Janeiro. Se invitó a participar de actividades relacionadas con la conservación, el desarrollo y el buen uso de los recursos hídricos, apelando a la puesta en práctica de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y también la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y también al medio ambiente. En la actualidad, más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de su hogar, lo que les obliga a pasar horas haciendo cola o trasladándose a fuentes lejanas, así como a hacer frente a problemas de salud debido al consumo de agua contaminada. Los problemas medioambientales junto con el cambio climático provocan la crisis asociada a los recursos hídricos que ocurren en todo el mundo. Las inundaciones, sequías y la contaminación del agua se agravan cada vez más con la degradación de la cubierta vegetal, los suelos, los ríos y los lagos. Queda mucho por hacer para implantar las infraestructuras ecológicas y armonizarlas con las tradicionales prácticas que se tienen en el mundo, pero depende de cada uno cómo poder trabajar para poder aprovechar este recurso y que no nos falte nunca. Este es nuestro tema del día, queremos analizarlo y justamente por ello tenemos una pregunta para usted. Le pedimos que comparta con nosotros a través de las redes sociales respondiendo a esta pregunta. En el Día Mundial del Agua, ¿qué haces para cuidarla mejor? Para cuidar mejor este recurso, puede utilizar el hashtag BLN Cuida el Agua a través de nuestras redes sociales, especialmente a través de Twitter. Y nosotros vamos a estar compartiendo con todos ustedes estas respuestas a lo largo de Viva la Noticia. Continuamos con más información y tenemos que hablar del plano internacional. La noticia nos traslada hasta Sudamérica, específicamente Perú, en donde se vivía una jornada bastante fuerte ayer. Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, renunció en medio de la crisis política causada por la difusión de videos y audios
que muestran a sus aliados intentando comprar votos de congresistas opositores para evitar su destitución. Al mediodía del miércoles se conoció que presentó su carta de renuncia tan solo horas antes de un mensaje en donde se escucharía su postura y reacción sobre la presión de los diputados. Unos videos mostraron a Kenji Fujimori, diputado oficialista que actuaba como negociador para conseguir los votos suficientes para salvar al presidente de un desafuero. La intervención de Kenji hizo que varios de los congresistas que habían declarado y que votarían a favor de destituir al presidente cambiaran repentinamente de opinión. Esto desató un escándalo en el país y varias voces exigían la renuncia del presidente. Este día comunicó a sus ministros de la carta presentada al Congreso. Kuczynski, de 79 años, dejará el cargo entonces, que asumió el 28 de julio del 2016, luego de que su dimisión sea aceptada por el Congreso y, de acuerdo con la Constitución, debe ser sustituido por su primer vicepresidente. Hablamos del ingeniero Martín Vizcarra, quien también es el actual embajador peruano en Canadá. El mandatario dejó grabado un mensaje televisivo en el que explicó el motivo de su renuncia. No quiero que ni la patria ni la familia sigan sufriendo, dijo el mandatario. Durante la despedida, Kuczynski se tomaba la cabeza, no dejó de hablar por su teléfono celular, mientras algunos colaboradores lloraban. Luego se subió al automóvil y partió, sutilmente con destino a su casa. Eso era lo que sucedía entonces en Perú alrededor de las 5 de la tarde. Y desde ayer le dábamos información acerca de la situación actual de Nicolas Sarkozy, el expresidente francés, que ayer volvió a acudir a la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales del Nanterre, en las afueras de París. El expresidente francés Sarkozy fue inculpado dentro de una investigación sobre la presunta financiación ilícita de su campaña electoral del 2007 con dinero del régimen libio del entonces líder Muammar Gaddafi. Fuentes judiciales informan que Sarkozy, de 63 años, está acusado de corrupción pasiva, financiación ilícita de campaña electoral y encubrimiento de fondos públicos libios. El exmandatario conservador, que niega todos los cargos, fue liberado y volvió a su casa después de haber sido interrogado durante 26 horas, con tan solo una pausa para poder dormir en su domicilio en la noche del martes al miércoles. Según la investigación, Sarkozy habría recibido 50 millones de euros del régimen libio, entonces dirigido por Muammar Gaddafi. El caso es el escándalo de financiación política más explosivo de Francia y una de las varias investigaciones legales que persiguen a Sarkozy desde que dejó la presidencia en el año 2012. El expresidente de 63 años habría sido detenido el martes por la mañana para ser interrogado y fue liberado cerca de la medianoche. Según la legislación francesa, puede ser interrogado durante un máximo de 48 horas. Luego puede ser liberado, convocado para una fecha posterior o comparecer también ante un juez para ser inculpado ya formalmente. Seguimos hablando del plano internacional, nos ubicamos en Estados Unidos y la situación climática que sigue dando de qué hablar y cómo la costa oeste de este país norteamericano le daba la bienvenida a la primavera boreal, pero con una nevada. Estamos hablando de la cuarta en 3 semanas. En Nueva York, más de 2,000 vuelos fueron anulados en los distintos aeropuertos, según el sitio especializado flightware.com. La temperatura cayó a -1 grado centígrado y se pronosticaron fuertes vientos, esto sobre todo en la región oeste de Estados Unidos. Hablamos de hasta 72 kilómetros por hora. Las escuelas públicas y privadas de Nueva York cerraron sus puertas y la recolección de basura en la ciudad fue suspendida para que los camiones puedan esparcir sal y barrer la nieve. Cientos de vuelos más fueron anulados en los aeropuertos de Filadelfia, Pensilvania, Washington, D.C., Baltimore, Boston, Massachusetts. Las escuelas públicas y privadas de Nueva York cerraron sus puertas y la recolección de basura en la ciudad fue suspendida para que los camiones puedan esparcir sal por toda la calle. El Servicio Nacional de Meteorología, que alertó de la posibilidad de inundaciones en la costa, sobre todo en Boston, prevé que la nieve siga cayendo durante la noche del miércoles a jueves. El metro operaba, no obstante, normalmente en la mañana, aunque la mayoría de los trenes que conectan la ciudad con los suburbios y los ferries restringieron su servicio. Las escuelas y los edificios gubernamentales cerraron, aunque el Congreso permanece abierto en medio de intensas negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto y evitar también el cierre del gobierno federal. Por su parte, el gobernador Phil Murphy declaró el estado de emergencia. De las escuelas de Filadelfia cerraron también sus puertas. Esta es la situación que se está viviendo en Estados Unidos. Bueno, y tenemos que iniciar este recorrido por las calles, por supuesto, acompañados de un gran equipo, y es que Alberto Cardona ya se encuentra listo para darnos más información. La historia del día con usted.
Buenos días, Alberto. Ya te vemos entonces en las calles. Cuéntanos en dónde estás ubicado y qué es lo que está pasando. Gracias, Vero. Gracias, Lorey. Muy buenos días. Pues la información continúa registrándose en el centro histórico. Se tiene previsto para este día que se esté realizando una manifestación. Una segunda manifestación también han convocado los vecinos de los sectores tanto de la 10ª y de la 11 Avenida del centro histórico como medida de presión al gobierno por la decisión del Ministerio de Gobernación de instalar donde se ubica el hospital. Se estaría ubicando el hospital para reclusos, tanto reos peligrosos, reos de alta peligrosidad y pandilleros que serían trasladados de los centros carcelarios a la zona 1, donde se encuentran ubicadas las instalaciones de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Pues ayer se registraron algunas declaraciones de los representantes del vecindario del centro histórico y daban a conocer que están dispuestos a todo hasta que las autoridades de gobierno pues no trasladen este centro hospitalario a la zona 1. Acá les presentamos la historia del día, la molestia del vecindario de la zona 1, quienes han anunciado para esta tarde pues una manifestación pacífica. Una protesta pacífica están anunciando los vecinos del centro histórico en la zona 1, la molestia del vecindario por la decisión del gobierno de convertir las instalaciones de la Dirección del Sistema Penitenciario como área médica de traslados de reos que lo ameriten. Y de verdad que tengo mucho miedo porque imagínense si pasan disparando en los hospitales y pues para mí que esos hospitales deben de estar dentro de la cárcel o cerca de las cárceles. ¿Cómo nos van a poner en peligro a todos aquí? O sea, a mí no me parece justo que nosotros tengamos que pagar porque el gobierno no pueda hacer nada bueno para solucionar ese problema. El hospital no tiene por qué estar aquí en medio de la zona 1, ¿no? Que tanto Arzú cuida su centro histórico y donde hay presos, o sea, eso es horrible. La información brindada por las autoridades del sistema penitenciario destaca que serán algunas unidades que se estarán trasladando en Misco. En efecto, se está realizando un procedimiento de ampliación y traslado de algunas unidades administrativas de lo que es actualmente la sede de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Esto hacia un área específica al kilómetro 21.5, carretera interamericana. Por aspectos de seguridad, obviamente no se dieron mayores detalles, pero sí confirmó que se estaba realizando esta acción. El personal de la Guardia Penitenciaria afirma que si se trasladan a Misco, ellos estarán realizando una protesta que tiene como fin no trabajar hasta que el gobierno les garantice su vida e integridad. Importante información, Alberto, y tenemos datos que resaltar. Así es, tenemos que hablar acerca de la agenda política que se estaría llevando a cabo hoy, algunas actividades, Beto. Así es, compañeras, en el estudio les puedo comentar que pues una serie de conferencias de prensa se estarán realizando esta mañana. Una de estas que ha generado pues mucho la atención de la comunidad universitaria es a las 10 de la mañana. De nuevo los representantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU pues estarán dando a conocer algunos datos sobre amenazas que han recibido durante las últimas horas aparentemente por algunos malos estudiantes que han generado pues una serie de llamadas, los han amenazado de algunos posibles conflictos que se pudieran estar registrando esta tarde noche en los alrededores del Paraninfo Universitario. Para la población guatemalteca pues ya es de conocimiento que en los alrededores del Paraninfo Universitario a partir de este día pues se elaboran las carrozas de los distintos comités de huelga de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero será a las 10 de la mañana cuando se esté brindando esta conferencia de prensa. También se estará dando a conocer por parte de la seguridad de la Universidad de San Carlos de Guatemala sobre ya la suspensión de clases en las distintas unidades académicas y cuáles serán los planes de contingencia dentro del campus central para evitar pues algún tipo de incidentes. Y algunos estudiantes pues esta tarde aún se presentan a realizar algunos exámenes o presentar algunas pruebas. También 11 de la mañana se está anunciando por parte de la cartera de Gobernación una conferencia de prensa donde se estarán
pues ampliando más datos sobre esta prohibición de los traslados de los reclusos de los distintos centros carcelarios, los 22 centros carcelarios de todo el país. Ayer se registraba una manifestación pacífica por parte de las esposas, familiares de los reos que guardan prisión en los centros penales, donde anunciaban que estarán pues anunciando también ellas una serie de manifestaciones porque no se les permitió ingresar las encomiendas para los reclusos. También usted tiene que tomar muy en cuenta que este día pues se ha dado a conocer por parte de las autoridades municipales que se estará incrementando el congestionamiento vehicular en el sector del centro histórico por una serie de actividades, principalmente 2 actividades religiosas y también el cierre en los alrededores del Paraninfo Universitario a partir de la 1 del mediodía por parte de los estudiantes sancarlistas, y esto podría estar generando ya congestionamiento vehicular en el área. Imágenes de mi compañero en cámara Wilmer Ruiz, soy Alberto Cardona con esta información, alertas noticiosas que usted tiene que tomar en cuenta. Yo regreso con ustedes, compañeras, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Excelente, Alberto, muchas gracias. Ahí tiene usted en casa también imágenes de lo que está pasando a esta hora en Calzada Roosevelt. Bueno, y tenemos que continuar dándole más información. Desde muy tempranas horas le mencionábamos que amanecíamos con una temperatura actual de 15 grados centígrados, posiblemente afectados también por un frente frío, pero Sara Guerrero tiene más información. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias, chicas. Buenos días para ustedes también y para nuestros televidentes, por supuesto. Hoy jueves, desde temprano, ya informándoles de pues todo lo que sucede alrededor del mundo y nacionales, y es momento de hablar ahora de lo que sucede en el ámbito del clima. Iniciamos con esta imagen para conocer cómo fue el avance de este frente frío que les mencionábamos ayer, ingresaba a territorio nacional. Pues este frente frío avanzó por todo lo que es México y ya está efectivamente pues en República de Guatemala, afectando lo que es todo el territorio nacional, refrescando un poquito lo que son ya las temperaturas, ya que pues obviamente estamos en verano, las temperaturas han estado bastante elevadas. Este frente frío viene a refrescar un tanto las temperaturas, ocasionando algunas lluvias específicamente en el área norte del país. Tenemos actualmente una temperatura de 15 grados centígrados, el amanecer lo vemos a las 6:04 de la mañana y al anochecer a las 6:13 de la tarde. La probabilidad de lluvia de hoy es para el 0%. Las temperaturas más altas para este día serán de 27 grados centígrados al mediodía y mantenemos cielos parcialmente nublados por la noche. Tenemos también lo que es la fase lunar, una luna creciente con 23.27% de iluminación, y la recomendación diaria que nosotros siempre le damos, debido a este frente frío también tenemos el incremento de vientos. Entonces pues en el centro y el oriente asegurar techos, ya que es en donde se tendrá el registro de mayor velocidad. Específicamente en Jutiapa tendremos hasta 48 kilómetros por hora en el viento. Eso también en Ciudad de Guatemala ayudará de igual forma a refrescar las temperaturas. Sin embargo, pues tener precaución con cables, techos o cualquier asunto que pudiera pues dañarnos, que se pudiera caer debido a este incremento de los vientos. Son las 6:06 de la mañana, esto fue la información del clima. Nosotros continuamos con más acá en Viva la Noticia. Muchas gracias, Sara, por esta información. Más adelante seguiremos recorriendo Guatemala. Bueno, y tenemos que hablar nuevamente de lo que sucede, otras circunstancias que están sucediendo en las calles, gracias a Julio Daniel de León. Adelante, Julio, muy buenos días. ¿En dónde te encuentras y qué está pasando? Compañeras, ¿qué tal están? Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia de Viva la Noticia. Arrancamos esta mañana de jueves con información importante acerca del tránsito vehicular, principalmente en el interior del país. En este momento nos encontramos a la altura de la 23 Avenida y Calzada Roosevelt, para que usted tenga una idea también de este ingreso a través Americana. Les mencionaba que, Provial recién emite un comunicado donde menciona que se suspenden los trabajos de ampliación en la ruta al Atlántico. Estamos hablando de la CA9 Norte, en un tramo que ha generado bastante complicación vehicular, y es justamente la parte entre Sanarate y Guastatoya. Esto por un asueto a partir de Semana Santa, a partir del sábado 24 de marzo, desde las 12:30 hasta el lunes 2 de abril hasta las 7:30. Entonces, a partir de este sábado se suspenderán los trabajos de ampliación en el sector de Sanarate-Guastatoya, dando también una movilidad mucho más práctica y fácil para los usuarios de esa ruta, que también estarán viajando para esta. En el kilómetro 9.5 de la Calzada Roosevelt empieza ya la cola de vehículos ingresando, como les mencionaba, desde la ruta interamericana. De hecho, por intervalos de tiempo también
hay un tránsito un poco más lento si es que usted viene desde el área de San Lucas y desea ingresar ya sea hacia el área de Boulevard San Cristóbal o hacia el sector de Misco a través de la calzada Roosevelt. Tome en cuenta que por el momento no existe ningún obstáculo, pero que sí, la movilidad empieza a ser mucho más lenta. Información que tenemos desde el sector de la ruta al Atlántico, también a través del kilómetro 6.5 ya hay una cola de vehículos, pues la compactación vehicular que mencionamos ingresando hacia el área de la calzada La Paz o hacia el sector de la zona 6 a través del puente Belice. Si nos vamos al anillo periférico, ya empieza también la acumulación justamente pasando del sector de la salida del Boulevard El Naranjo, principalmente una vez que se acercan hacia el puente del Incienso a esta hora de la mañana en dirección a la zona 1 y zona 2. Puntos complicados, hablando específicamente de la cantidad de vehículos, no por algún obstáculo, sino que únicamente por la cantidad de guatemaltecos que ingresan a través de ese sector. Mencionamos la cuesta de Villalobos, que ya marca a través de la ruta por el kilómetro 12.5, bueno 13.5, que sería justamente el inicio de la cuesta de Villalobos, la avenida Petapa para todos los usuarios del sector de San Miguel Petapa, y también a través de carretera El Salvador, ya desde el kilómetro 16.5 con el reversible habilitado, empieza una cola de vehículos desde el kilómetro 18 para quienes ingresan a través de ese sector. Es la información importante que tenemos a esta hora de la mañana. Estaremos enlazándonos nuevamente para brindarles algunas entrevistas y temas también pertinentes a lo que sucede en las calles. Por ahora vamos de vuelta al estudio con ustedes, compañeras, deseándoles por supuesto un excelente inicio de jueves. Muchas gracias. Bueno, y tenemos que seguir dándole más información acerca de esta citación que tenía el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien respondía a varias preguntas. Tenemos los detalles. Diputados de la Comisión de Derechos Humanos cuestionaron al Procurador Jordán Rodas por su presencia en el Parque Central el pasado 8 de marzo, luego de la polémica marcha de feministas. ¿Usted se dio cuenta de esta manifestación, de la pancarta que está al lado suyo cuando usted dio las declaraciones o después de haber dado las declaraciones al micrófono que a usted le entendieron? Señor presidente, como claramente se ven las imágenes que finalmente demuestra el diputado Beltrán, estoy de espaldas a las imágenes. No tengo la capacidad de ver para atrás, señor presidente. Por algunos momentos, los diputados se exaltaron al no estar satisfechos con las respuestas del PDH. Disculpe, yo no, presidente. No, es que no le pregunté que usted citara a otro grupo. Compañeros, yo quiero hacer un llamado aquí al orden. Vamos, aquí lo que buscamos es la verdad. Otra de las preguntas hacia el procurador fue si accionaría en contra de las personas que participaron en la procesión de la poderosa vulva. Jordán Rodas aseguró que ya hay un expediente en el Ministerio Público. Agregó que respeta la religión, pero que también la libertad de expresión. No contribuimos ni utilizamos recursos de institución para dicha actividad. Y en cuanto a lo otro, hay un expediente ya abierto a partir de una denuncia que se presentó. El caso está judicializado, está en el Ministerio Público. Debido a que los congresistas no se quedaron satisfechos con las respuestas, volverán a citar al procurador, aunque no es la opinión de todos los integrantes de la comisión. Algunos aseguraron que había quedado clara la participación de Jordán Rodas. A mi manera de ver queda claro, espero no equivocarme, es que usted estaba en la actividad del día que ya dijimos, del Día de la Mujer, solidarizándose con las niñas cuando fue llamado. Pero nunca hubo la intención de acompañar esa otra marcha. Y seguimos hablando de este tema porque los diputados aprovechaban para interrogarlo en cuanto a otros asuntos, por ejemplo, el incremento en viáticos, en viajes y a un bono que se ha autorizado recientemente. Que le gusta salir de viaje. Lo decía también el colegio de abogados, porque ahí también había muchos viajes. Señor Procurador, usted ha pasado mucho de viaje. Quisiera que nos contara qué logros ha tenido sobre los viajes que ha realizado al exterior de Guatemala. Me reservo el uso de la palabra, señor presidente. Solo para aclaración, señor diputado, de todos los viajes que he realizado, que oportunamente le tramitaré, tenga toda la población de Guatemala la certeza que no he utilizado para mi movilización, viaje, viáticos y todo, ningún centavo del presupuesto nacional. Que si viajo es por cumplimiento de las atribuciones que la ley me da, en la ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador, donde uno de mis mandatos recogidos tanto en el artículo 13 y 14 es participar en los eventos internacionales en relación a derechos humanos.
el señor procurador ha incrementado un 71% de los gastos en viáticos comparado con el procurador anterior. Por lo tanto, el señor procurador el día de hoy está ratificando que él es un procurador de campo, no así para visitar a la población más necesitada, pero sí a su familia. Estoy plenamente satisfecho de haber visitado varios departamentos. ¿Usted recibiría de la misma manera a las organizaciones que recolectaron firmas para pedir su destitución en la Procuraduría de los Derechos Humanos? Me reservo eso a la palabra. Señor presidente, sí, con mucho gusto, sí. Yo el pensamiento que tengo en cuanto a la solicitud, pues lo respeto. Tiene derecho de petición de la cuestión política de la República. Respeto tanto a los que me apoyan a mí como a los que están en contra de mí, es parte de la democracia. Pero en cuanto al tema de las firmas, también respeto mucho a más de 40,000 personas que pidieron la renuncia de diputados en Totonicapán, dato similar en Quetzaltenango, ejercen su derecho de petición, señor presidente. Ese mismo respeto me merecen todos los ciudadanos que ejercen su petición. Tenemos que seguirle dando más información que recién llega a nuestra mesa de trabajo, y es que el Ministerio Público realiza unos allanamientos efectivamente por medio de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Fiscalía contra el Delito de Femicidio. Realiza hoy 41 allanamientos en busca de desarticular una peligrosa estructura criminal dedicada al robo de cuentavientes y asesinatos. De acuerdo a la investigación del MP, la estructura criminal integrada por al menos 10 individuos estaría involucrada en el asesinato de al menos 2 personas y de lesionar a una más, a quienes antes de atacarlos les dieron seguimiento con el objeto de asaltarlos luego de retirar dinero en efectivo de agencias bancarias, pero al negarse las víctimas a entregarles el dinero, los integrantes de la estructura le dispararon. El Ministerio Público entonces realiza diversos allanamientos por robos y asesinatos. Damos vuelta de página, tenemos otro tema de que hablarle, y es que la Contraloría General de Cuentas evalúa 2 contrataciones simultáneas que obtuvo el vocero de la presidencia, Heinz Hyman. La General de Cuentas confirmó el requerimiento de información hecho por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público, que investiga la doble contratación en 2 secretarías del vocero presidencial, Heinz Hyman. A mi cargo tenemos la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, y efectivamente ahí logramos establecer que él estuvo contratado bajo 3 modalidades. Sin embargo, nosotros al conocer de algún tipo de situaciones de doble contratación, vimos que en la Secretaría Ejecutiva efectivamente también fue contratado. Esta auditoría actualmente se encuentra en proceso. Nosotros hallazgos tipificados como tales no los hemos dado a conocer. La Contraloría mantiene bajo análisis la posible incompatibilidad de funciones en los contratos que obtuvo Hyman entre 2016 y 2017, así como quiénes serían los responsables de autorizar las contrataciones en las que recibió cerca de 1 millón de quetzales por prestar servicios en ambas secretarías. Continuamos con la información y tenemos que comentarles que Guatemala ya cuenta con una nueva ruta marítima. Hablamos de una conexión que existe entre Puerto Quetzal y Puerto Morelos. Entre otros avances, esto fue notificado por directivos de la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla. La empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla, Empornac, dio a conocer que ha invertido en maquinaria, capacitación para mejoras en la actitud del personal y que tiene como proyecto la creación de un muelle exclusivo para cruceros con la finalidad de crecer. En los últimos meses obtuvo varias certificaciones ISO, cuenta con la certificación de depósito aduanero temporal y anunció una nueva ruta de transporte marítimo que conecta Santo Tomás de Castilla con el Puerto Morelos en Quintana Roo, México. Estamos considerando en la primera etapa un buque semanal, que podemos decir que en el año van a ser más de 140 buques manejando carga considerable, principalmente carga refrigerada. Este puerto mueve el 30% del comercio internacional desde Guatemala y representa el 17.3% de la recaudación fiscal. Aunque piden a sus clientes que cumplan con todas las normas ambientales, Empornac no cuenta con licencia medioambiental. Es una situación que espera solventar para junio de este año. Tenemos que continuar con la información. Ya tenemos lista Prensa Libre. Este matutino que nos presenta la información de lo que sucede en Guatemala y el mundo.
Prensa Libre presenta. Tenemos que analizar en primer lugar su portada, varios temas de interés que se resaltan esta mañana. Hablamos de actualidad, como por ejemplo el viacrucis vial que espera a los turistas. Las rutas de mayor afluencia durante Semana Santa presentan gran deterioro. Seguimos hablando de otros temas internacionales, como renuncia el presidente de Perú, entre otras noticias nacionales y del mundo. Damos vuelta de página y tenemos que seguir hablando de lo que sucede, y es que esta solicitud que hacía el comisionado Iván Velázquez ya ha sido resuelta, y es que los 11 agentes de la PNC ya fueron devueltos a la CICIG. Frente Ciudadano llama a la población a mantenerse vigilante, mientras Degenhardt pide apoyo a la CICIG. Seguimos hablando de lo sucedido la semana pasada con este atraco que se daba en un centro comercial de la zona 10 capitalina. El hecho duró entre 3 y 4 minutos. Centro comercial colabora con las autoridades para dar con responsables de atraco en contra de una joyería y también una relojería. Y también hablamos acerca de cómo se están preparando ya las autoridades para la Semana Mayor y algunas rutas que se encuentran dañadas y destrozadas, rutas a sitios turísticos. Cuerpos de socorro recomiendan precaución al transitar durante la Semana Santa en rutas a sitios turísticos de la costa sur y suroccidente. 6:19, eso sucede en Guatemala. Tenemos que hablar también de lo que sucede en el mundo con Sara Guerrero. Gracias, compañeras. Así es momento de presentarles noticias internacionales a través de las portadas que a continuación les presentamos. Más importantes para este día, iniciamos con el comercio desde Perú como nuestra portada latinoamericana, en donde la noticia principal y fotografía central: Kuczynski renuncia antes de la vacancia. Pasos constitucionales. La Junta de Portavoces del Congreso acuerda aceptar su dimisión como presidente, pero rechaza los términos en que se expresa. Y Martín Vizcarra jurará el cargo el día de mañana. Tenemos ahora en pantalla El País desde España como nuestra portada del mundo. Una de las noticias principales es que el separatismo planta cara al Supremo para investir a Turull. Torre convoca en el Pleno del Parlamento para las 5 de esta tarde y los independentistas tratan de elegir como presidente al candidato Jordi Turull. En otras noticias internacionales, Zuckerberg admite errores de Facebook en la fuga masiva de datos y la empresa pierde en bolsa $50 millones tras una semana de crisis. Además, en otras noticias importantes, titulares que resaltan: la Fiscalía pide ampliar la pena de Urdangarín a 10 años de cárcel. Y finalizamos colocando en pantalla La Prensa desde Honduras como nuestra portada centroamericana para hoy. También resalta la noticia central, en donde Perú renuncia al presidente Kuczynski. El mandatario peruano renunció un día antes de que el Congreso votara una moción para destituirlo por supuestos lazos con la empresa brasileña Odebrecht. Además, en la noticia principal, fotografía central, auditoría, TSC confirma saqueo de 600 millones de lempiras en IHSS. Hayan 27 irregularidades en adjudicación de proyectos de modernización financiera y culpan al exmandatario, al exdirector Mario Zelaya, José Bertetti y José Zelaya. Noticias internacionales: tormenta de nieve paraliza costa este de Estados Unidos. Además, otro titular importante es que narco hondureño será extraditado a Estados Unidos desde Guatemala después de su captura. 6:21 de la mañana, finalizamos así este recorrido. Aún tenemos más información para todos ustedes acá en Viva la Noticia. Muchas gracias, Sara, por esta información. Tenemos que actualizar detalles sobre los diferentes allanamientos que le hemos comentado al inicio de nuestro programa. Se realizan otros 16, esto en el departamento de Escuintla, relacionados a la muerte de pilotos del transporte urbano. En estos allanamientos ya se reportan capturas, mientras se están realizando otros debido al caso de la muerte del exmagistrado José Arturo Sierra. También se registran capturas en contra de una estructura de sicarios. Actualización entonces de información de los diferentes allanamientos que se están llevando a cabo en Guatemala. Tenemos que seguir hablando de otra información, y es que el día de ayer lastimosamente se registraron al menos 5 hechos armados. La Policía Nacional Civil y las autoridades se trasladaron a las escenas del crimen, y esa es la información.
Tremendo susto se llevaron vecinos de la zona 12. Una pareja fue torturada. Sujetos desconocidos lo lanzaron de un carro. Los cuerpos de socorro indicaron que las dos personas fallecidas se encontraban atadas de pies y manos. Al parecer, los sicarios les lanzaron combustible. El hecho generó el temor dentro del vecindario. Los paramédicos de urgencias médicas afirmaron que los cuerpos presentaban pocas horas de haber sido asesinados. Los fallecidos no fueron identificados por carecer de documentos de identificación. Los cuerpos de socorro y el Ministerio Público los trasladaron al INASIF en la zona 3. Continuamos con la información y tenemos que trasladarnos rápidamente al interior de la República. Les dejamos estas imágenes para darles información sobre este hombre que fue azotado por la alcaldía indígena de Santa Cruz del Quiché, identificado como Salvador López, acusado de tratar de ingresar a un comercio en la cabecera departamental. En ese momento fue detenido por los vecinos y entregado a las autoridades indígenas, quienes lo castigaron con el conocido xuculem, que es moverse alrededor del parque 3 veces sobre sus rodillas, y posteriormente lo azotaron 13 veces en la espalda. Juan Zapeta, alcalde indígena, dijo que el hombre pertenece a una banda de delincuentes y ya hay otras 3 personas para también castigarlos. Entre otras noticias que vale la pena resaltar, le informamos que Adrián Rodríguez ahora será juez suplente, así lo indicaban desde ayer en horas de la tarde. Juez séptimo de primera instancia penal, Adrián Rodríguez, será ahora juez suplente por orden del Consejo de la Carrera Judicial del organismo judicial. Rodríguez fue sorprendido por periodistas el lunes en Torre de Tribunales cuando aparentemente llegó en estado de ebriedad. Sin embargo, la decisión del referido Consejo del organismo judicial obedece a una solicitud interpuesta por el juzgado el 20 de febrero último y no por el incidente donde se presume que estaba borracho. Por su parte, el 25 de enero último, el MP y la CICIG presentó una solicitud de antejuicio contra el juzgador, la cual ya fue tramitada por la Corte Suprema de Justicia. 5 minutos, cambiamos de tema, tenemos buenas noticias. Como sabemos, Guatemala es ampliamente conocido a nivel internacional por tener un alto índice de emprendedores. Pero ¿de qué manera podemos los guatemaltecos conocer el ingenio del Chapín? Le presentamos a continuación la siguiente plataforma. La idea original de Rolando Gutiérrez es homenajear a quienes escriben y dedican versos. Lo hacen a través de redes sociales porque no tienen recursos para imprimir un libro. Los primeros lotes de café con poesía han sido enviados a Europa y Asia. Creemos que las personas que aportan de manera positiva a la comunidad merecen que su trabajo sea reconocido en vida, porque yo creo que es un incentivo que podemos darles para que ellos puedan seguir desarrollándose en ese tema. Y así es como nace entonces el proyecto para que el café de Huehue vaya acompañado de poesía. Explica que se han incluido versos de la poeta Belita Sánchez como un reconocimiento a esta labor que es poco agradecida por la población. No hay espacios, no hay cultura de lectura para empezar. La poesía, algunas personas la consideran difícil, que no la entienden. Entonces yo trato de que mis versos sean pequeños, sean cortos, para que a la gente le guste leer y no le cueste. La escritora dice sentirse orgullosa y motivada por esta iniciativa. Él creó estas bolsitas de café con impresos los poemas, como una manera de proyectar la cultura y el café. Me dicen que ya se fueron las primeras bolsitas de café a Japón. El café de Huehuetenango se considera el mejor del mundo y con la combinación de poesía ahora se promueve la cultura. Tenemos información de último minuto y vamos a hablar del deporte específicamente, y es que varios diputados del Congreso dijeron de urgencia nacional la reforma de ley en el deporte. Esto pues con avanzar para que la FIFA levante la suspensión a Guatemala de las competencias internacionales. Les tenemos a continuación la nota con la información. De urgencia nacional, los diputados aprobaron reformar 3 artículos de la ley del deporte. Con estas modificaciones, los estatutos sugeridos por FIFA no tienen ningún impedimento legal para que sean aprobados por la CDAG. Esto quiere decir que la Asamblea del Fútbol debe aprobar nuevamente los estatutos modelos de FIFA, enviarlos a la CDAG para su aprobación final y que este documento regrese nuevamente a FEDEFUT para que se remitan a FIFA. Los diputados aseguraron que el Congreso enmendó el error, pero que las autoridades de la CDAG deberán hacer su trabajo. Esta problemática llega en este momento a CDAG y a Federación de Fútbol. Ya la solución se dio por parte del Congreso de la República de Guatemala y CDAG y Federación de Fútbol tienen que resolver de manera efectiva y eficaz.
porque es segunda vez que nos lo hace. No podemos tener equipos de fútbol donde de los 11 que están jugando hay 7 nacionalizados y 2 no nacionalizados. Eso va a acabar a este deporte. Todo este enredo que nuevamente vino a parar al Congreso tiene su origen en la corrupción que ha azotado a muchas de estos instrumentos internacionales que tienen su caja de resonancia en Guatemala. En tan solo instantes seguiremos presentándoles información del ámbito nacional, pero tenemos que salir a las calles. Y es que tenemos que darle el reporte del tránsito y lo vamos a hacer acompañados de Pablo Morales. Buenos días, Pablo, adelante. Gracias, muy buenos días. Al volver vamos a informarles acerca de las novedades del tránsito en el área de la ciudad de Misco, solo para informarles también de que ya la Policía Nacional Civil se está instalando en el área del kilómetro 15 de la carretera siempre interamericana hacia la calzada Roosevelt, y con ello pues pretenden hacer un operativo siempre enfocado a las motocicletas, y esto en algún momento va a entorpecer un poco lo que es el tránsito vehicular, siempre con dirección hacia la ciudad. Así que continuamos con más de Viva la Noticia. Luego de la pausa comercial salimos entonces para ver cada una de estas actualizaciones. Pero tenemos que continuar con más información, y es información extra que tenemos para todos ustedes, y vamos a hablar acerca de Huehuetenango, la falta de espacios para promover cultura y sobre todo la poesía, especialmente durante esta Semana Santa. Tendremos entonces ese tema más adelante, hacemos una pequeña pausa comercial, pero quédese con nosotros. Cuando regresemos, esto y más. Cuando regresemos, comisionado de la CICIG manifestó su inconformidad con el retiro de agentes policiales encargados de su seguridad. Cuerpos de socorro dieron a conocer el plan del sistema de prevención que se tendrá para el descanso de esta Semana Santa.